Bueno, señores, muchos temas, nos referimos ampliamente, por lo menos mi punto de vista quedó bastante claro respecto al tema de la migración y sobre todo de manera muy particular al caso de las parturientas. Lo dije y nos agotamos más del tiempo que debíamos al principio de este espacio. No me quiero quedar, señores, en... También otro tema que en estos días que fue noticia, fue en el día de ayer, hablando sobre el caso de la corrupción y sobre todo con estas discusiones que ha habido en torno a algunos juristas en los que, bueno, como no entienden, no es parte del problema, o en esos pleitos así de abogados meterse, sobre todo si uno no tiene velas en ese proceso, es medio complicado, pero... se aprenden cosas, ¿no? Por ejemplo, en los juicios de corrupción, empezando por el caso de Odebrecht, que permite adivinar con la ayuda siempre muy valiosa de ese sentido común que debemos tener todo. ¿Cuál es el propósito de algunas acciones respecto a algunos casos de corrupción y cómo paradójicamente están dirigidos a perjudicar a clientes? Es la función, ¿no?, de los abogados en estos casos. Y hablamos, por ejemplo, en el caso de la decisión de la barra de la defensa del jefe de seguridad del expresidente Medina, el general Viola, que es imputado en el caso 5G, que deberá conocerse la medida de coerción de recursar a la jueza Kenia Romero, con el alegato de la imparcialidad comprometida. Una acción que fue rechazada incluso por los abogados de otros imputados que consideran que ese recurso es totalmente improcedente y es temporáneo, por lo que, señores, la gente acusada o presumiblemente corrupta, ni siquiera ellos mismos pueden ponerse de acuerdo a la hora de tratar de salvar el pellejo. Y eso quedó bastante claro porque gente que están en el mismo paquete salieron al frente y hablaron de eso, de ganar tiempo. O sea que son acciones que fueron rechazadas por esos mismos imputados. Además de que constituye un favor que va a retrasar efectivamente el conocimiento de la medida de coerción que fue aplazada sin fecha en este caso. Y esos mismos abogados que han dicho que la recusación en el caso de la jueza Kenya, al igual que el recurso de habeas corpus, por cierto, que hace mucho como que no íbamos a hablar del recurso de habeas corpus, ayer lo retomábamos un poco, porque no hay ningún tipo de violación fundamental, ¿no? Y eso parece que no lo saben los abogados. Lo cierto es que ahí nos vemos y hemos visto como en los correos judiciales se opina sobre el objetivo de esos incidentes, que es un tema simple de ganar tiempo. Y mientras se ganan tiempo, hoy el periódico El Caribe, en un amplio reportaje que también comentábamos esta mañana, nos habla de los interrogatorios a 21 exfuncionarios que se han quedado ahí en la nada porque parece que los tantos casos nos desbordan. Y dentro de esos casos que corresponden a las oficinas del procurador adjunto Wilson Camacho y Jenny Berenice, que han sido interrogados decenas y decenas de exfuncionarios y uno que otro del actual gobierno, que también hemos dicho, muchos han venido con la baba en la boca a hacer exactamente lo mismo que criticaban de manera muy perversa, porque cuando tú conscientes haces críticas simplemente en términos de campaña para ganarte las simpatías de gente que realmente han levantado esa bandera y creen en eso, como fue el pueblo dominicano a través de Marcha Verde, corrupción, no impunidad, y encontrarte un grupo de oportunistas que para mí son peores los que en esta administración han venido exactamente a reivindicar lo mismo que de manera oportunista criticaron en tiempos de campaña. Es una barbaridad. Lo cierto es que desde que en agosto del 2020 la señora Miriam Germán, Procuradora General de la República, dice Rosberry en una síntesis que hace, que a mí me parece interesante ver y sobre todo analizar sobre los casos, sobre la serie de esas investigaciones sobre corrupción administrativa que involucran a funcionarios de distintos partidos, de distintas administraciones y también de esta. Y dentro de esos interrogados por alegadas irregularidades, ¿no?, que tendrían entonces que ir a juicio y ver si procede las medidas de coerción y demás en los interrogatorios. Señores, hay algunos de esos casos que se dice que ya están listos y que están ahí guardados en una carpeta o que están en el escritorio de alguien, como por ejemplo la investigación que se hizo respecto a exfuncionarios que, como Donald Guerrero, como Simón Lizardo, como Iris Guava, ¿se acuerdan? Lo mencionaba esta mañana. Señores, la mayoría de los casos ahora se habla, de los que hemos tenido ahora y de muchos del pasado gobierno, habla sobre la
el manejo ineficiente y hasta cómplice pudiera ser en algunos casos y en el mejor de los casos hablar de ineptitudes, tienen que ver con compras y contrataciones. Entonces uno no sabe, por ejemplo, Yocasta Guzmán, que es un nombre de los que deberían de estar investigados en medio de todos estos casos, junto a lo que fue y se dice fue un despilfarro en el Ministerio de Educación, que ahora también tiene sus bemoles en términos de crítica, y ahí el nombre de Carlos Amarante Baré, de Andino Peña, con una serie de expedientes que desbordan y que no hay forma de que no vayan a conocerse, como el caso mismo de Temístocles Montaz. Sí, hombre, ese mismo Temístocles que lo entraron y lo sacaron a Odebrecht, que dijo, no me hagan hablar, y dijo un del tamaño de este país, que lo llevó a la presidencia del PRD, como quien dice, bueno, las complicidades, vamos a callarnos, sin contar lo que pasó con el edificio de aquí de Industria y Comercio, denunciado por esta servidora a través de una también auditoría que se hizo, de un manejo bastante lleno de mucha opacidad respecto a ese edificio que está aquí, ahí vecinito de la Z101. Y qué decir, para entonces colocarnos en casos más recientes como el de Berlinesa Franco, como el de Kimberly Taveras, que se ha quedado ahí en una nebulosa, fue destituida, fue licencia hasta que se averigüe, pero yo no sé si se ha averiguado. Lo cierto es que son casos que están ahí, y a eso hay que agregar el de Robert de la Cruz. Pero también el diputado nacional Radamés Camacho, que igual estamos nosotros diciendo, bueno, ¿qué va a pasar con eso? O Félix Bautista, que tú no sabes finalmente, y yo no sé por qué entonces se frotan las manos, porque a la gente le queda la duda respecto a esos grandes expedientes de corrupción. Además, Félix Bautista ganó premios incluso internacionales sobre opacidad y sobre manejos non santos, ¿verdad? En términos de transparencia y de vínculos con la corrupción. La señora Lucía Medina, que también tuvo lo suyo, que también es del clan Medina Sánchez, ¿no? Es de las hermanitas del expresidente, el expresidente que no sabe absolutamente nada de lo que pasó, y del actual alcalde del municipio de Pedro Brán, el señor Wilson Paniagua. Pero igual, Adam Peguero, que es más reciente, ¿no? Que fue también separado del Instituto Postal Dominicano, y que son los casos que están ahí y que nosotros tenemos que conocer. Junto a eso, entonces tenemos el reto del PETCA para hoy. Para estos días. Sí. Y volvemos al punto. Dentro de todo eso, de los interrogatorios realizados, de los casos que hay que someter, de los que son más o menos sonoros, por ejemplo, como el de los miembros de la Cámara de Cuentas, todos en pleno, que admitieron incluso algunas de los casos que se les imputan, empezando por el propio presidente de la Cámara de Cuentas, algo que solo en un país como este puede ocurrir, que ese organismo, que es el que han llamado a fiscalizar, señores, lo que es de todo, entonces lo que se prestaban era precisamente para la delincuencia. Y lo estoy diciendo porque el propio presidente de la Cámara de Cuentas, el señor Hugo Álvarez, así se llama, ¿verdad? Sí. Admitió cuando se le emplazó para que aclarara cómo había utilizado el PLD las cuentas que nosotros le pasamos, que tampoco entiendo por qué tenemos nosotros que proveerle de nuestros recursos a los partidos para las vagabunderías que muchos han hecho y que han manejado con poca transparencia. Y así lo hizo ese presidente de la Cámara de Cuentas cuando decía que él no podía decirlo porque él se le tenía prohibido, o porque ellos hacían levantamientos y trabajos de campo y que simplemente tenían que después maquillar esas auditorías, que de esas se da cuenta también de muchas, como el caso más emblemático que tiene que ver con el caso de Punta Catalina. Con todo eso, señores, la PETCA se le agota también el tiempo del caso Pulpo, que deberá ya hacer el sometimiento el próximo día 6, y mientras tanto, entonces vemos la recusación y los traspiés que se da con el caso de Coral 5G. O sea que las cosas se complican en términos de efectivamente el Ministerio Público, porque aquí parece que hay un desbordamiento que va mucho más allá de la decisión y buena voluntad de ese Ministerio Público, al que dicen justicia independiente y de la que no dudamos en absoluto, pero que los casos son tantos y tantos que a estos hay que darle curso porque estamos a la espera. Llévatela.